Muy buenas tardes, amigos y amigas de las redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a Econométrica, su programa de martes y jueves de economía, negocio y prevención de lavado, que todo es consustancial con este tema, con este flagelo. Hoy es jueves, ¿verdad? Donde contamos a 2 de diciembre, ya el año casi terminando y el país un poco convulso, muchas expectativas, temas de allanamiento, corrupción y demás. Pero es importante, señoras y señores, amigos y amigas, que ustedes conozcan de la voz de experto qué es el lavado de activos, ¿verdad? Que tanto se habla, qué hay en el país respecto del lavado de activos, qué se ha hecho, qué implicaciones pueda tener una persona que no cumple o ha cometido un hecho que está reñido o entra en contradicción con la ley del lavado de activos. Y finalmente veremos lo que es la ley de extinción de dominio de manera general, porque es un proyecto de ley que cursó varias veces en el Senado de la República y no ha sido, según lo que tengo entendido, no ha sido aprobado. Para esta conversación del día de hoy me acompañan en el panel, tenemos un mini panel, la licenciada Paola Romero. Paola Romero es abogada, experta con alta experiencia en negocios corporativos, prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. También en derecho de los mercados financieros y de capitales. Igualmente nos acompaña Roberto Mella. Roberto es contador público autorizado, muy conocido en el mundo de la prevención, en la capacitación del antilavado, en la ley actual, en la ley anterior, y es un gran activo del sector financiero en materia de prevención. Tanto a Paola como a Roberto le damos la más cordial bienvenida. El licenciado José Martínez Brito estará en minutos uniéndose a este panel para poder orientar, ¿verdad? Y conversar con nosotros sobre la ley de extinción de dominio ya desde el punto de vista legal y penal. Bueno, amigos y amigas, Roberto, Paola, en el 2017 se aprobó la ley 55-17, ¿verdad? Bueno, de hecho a los dos lo he tenido aquí en Econométrica hablando sobre las repercusiones que tenía esa ley recién aprobada y sustituía una ley de muchos años, ¿verdad? Que sirvió de marco para el cumplimiento en materia de prevención, sobre todo del sector financiero. Vimos que la nueva ley de prevención de lavado abarcaba otros sujetos obligados, o sea, otras entidades que tenían que cumplir con esto. Igualmente, los reportes a la unidad de análisis financiero. Yo quiero que ambos que me digan qué ha pasado desde el 2017, cuando se promulgó la ley, al día de hoy que tenemos una ebullición en la sociedad dominicana respecto de temas de corrupción que no han hecho acusaciones el Ministerio Público todavía, pero entendemos presumiblemente pudieran estar ligadas al lavado de activos. Vamos a ver, como somos dos damas, vamos a darle la preponderancia al caballero para que inicie esta conversación. Roberto. Cómo no. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento como en casa, ya como bien ha dicho, pues anteriormente hemos colaborado y hemos hecho unos programas muy interesantes en esta materia en econométrica. Muchas gracias, doña Clara, y que me acompañe un gran profesional a quien yo estimo mucho, Paola Romero también. La ley 155-17 es una ley que sobre la base de las actualizaciones que se llevaron a cabo en los estándares internacionales, pues tuvo la necesidad de actualizarse en virtud de estos nuevos estándares, no solamente ampliando los sujetos obligados, sino también ampliando los delitos precedentes
y actualizando otros aspectos que eran necesarios para cumplir con estos estándares internacionales llamadas las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiero. ¿Qué novedades tenemos? Pues luego de la promulgación de esta ley, muchas capacitaciones se han tenido que llevar a cabo. Yo tuve el honor de ser uno de las personas que socializó nacionalmente esta ley 155-17 a los diferentes sectores. A partir de ahí ya cada autoridad competente ha tenido que emitir una normativa especial para darle cumplimiento a estas disposiciones desde el punto de vista del sujeto obligado, ¿no? Realmente desde el punto de vista penal, y aquí le daría también mayor participación a Paola como abogada, yo soy economista y contador. Desde mi punto de vista, pues creo que muchos procesos que tienen delitos precedentes involucrados no se están vinculando al lavado de activos. Esa ha sido una crítica que yo he dado anteriormente, y también fue un punto que salió en la evaluación nacional realizada por el Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica, Gafilat. Han habido muchos avances con respecto a lo que tiene que ver con la normativa sectorial, las disposiciones específicas de cumplimiento de cada uno de los sectores, unas adecuaciones importantísimas en lo que tiene que ver con procesos en las diferentes organizaciones, mucha tecnificación. Hay muchos sectores que eran muy informales, que hoy en día, para darle cumplimiento a lo básico, ha tenido que tecnificarse un poco, tener personal con mayor conocimiento, algunas herramientas que apoyen los procesos en la organización. La ley nos agarró en muy mal estado en algunos tipos de empresas, muchos que son muy pequeñas, microempresas, que de hecho algunas no han podido, no tienen forma de adecuarse en virtud de que real y efectivamente hay que incurrir en algunos costos. Y bueno, otros simplemente tienen resistencia al cambio. Y si hay una cosa que yo desde un principio dije en el año 17 fue: esto va a cambiar la forma de hacer negocios. Un nuevo enfoque de realizar negocios éticos. Al final esto es lo que busca, proteger a las diferentes organizaciones que son llamadas sujetos obligados, pero también crear una cultura en los países de realizar negocios éticos. No solamente rechazar el crimen, sino también rechazar el dinero del crimen. Yo creo que eso es un poquito el objetivo. Paola, ¿qué opinión te merece el recorrido que ha tenido la ley desde el 2017 ahora hasta la fecha, el 2020? Hemos avanzado, la ley ha sido objeto de, digamos, de aplicación para los fines que fue creado. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doña Clara, por la invitación. Siempre es un honor estar junto a usted y estar junto con mi querido amigo también Roberto, y admirado, que es uno de los pioneros en esta área de prevención de lavado de activos. Bueno, mire, en mi opinión, yo trabajo más de cara al sector no financiero, y me encantó eso que planteaba Roberto, porque ciertamente así ha sido. La ley de lavado de activos ha traído una nueva forma de hacer negocios. Y en mi experiencia en el sector no financiero, yo diría que el principal reto del sector ha sido que la ley ha venido en una etapa en la que nuestro regulador, que es la Dirección General de Impuestos Internos, de alguna manera u otra, comparado con otros reguladores, no cuenta con la estructura, por así decirlo, en personal, en la capacidad y la cantidad de sujetos obligados que regula. Para ponerlos en contexto, por ejemplo, en el sector financiero, en la banca específicamente, estamos hablando de menos de 55 participantes. En el mercado de valores estamos hablando de menos de 20. Según el último informe de evaluación mutua de Gafilat, para el sector no financiero, en ese momento, que fue en el 2018, habían alrededor de 15.400 y pico de sujetos obligados, un número que evidentemente va subiendo y va aumentando
a medida de que se van incorporando nuevos sujetos obligados. O sea, a cada rato en la Dirección General de Impuestos Internos, primero en la Cámara de Comercio, evidentemente, se formalizan sociedades comerciales que son sujetos obligados. Entonces, vemos que ese número va de aumento en aumento. Entonces, el principal reto para esa nueva forma de hacer negocios recae en que no hay una estructura de supervisión adecuada y por lo tanto eso ha significado un retroceso. Por otro lado, este año, que es el tercer año de la implementación de la ley y 2 años de que se implementó la normativa que regula el sector no financiero, este era el último año, por ejemplo, para hacer las auditorías, según lo que dice la ley. Sin embargo, no fue posible hacerlas, o vamos a decir, ha sido posible hacerlas. La gran mayoría de sujetos obligados que son grandes la han hecho. Sin embargo, no hay forma de que el regulador la supervise o fiscalice que se están realizando cuando ha sido flexible por el tema de la pandemia. Entonces, para el sector no financiero ha sido muy difícil. Y ahora, en virtud de las cosas que están sucediendo ahora mismo y viéndolo de cara al lavado de activos desde el punto de vista penal, eso va a significar un reto grande para las empresas. Yo comentaba en las redes sociales hace unos días que nosotros vivimos en una sociedad donde es más difícil lidiar con el rumor público o con una acusación como la que se está viendo ahora mismo, formal, interpuesta por el Ministerio Público, que con una sentencia condenatoria. Entonces, al no haber cambiado el chip, no solamente en los sujetos obligados, sino también en el empresariado en sentido general, muchas personas no saben, no conocen dónde está esa línea de con quién nosotros hacemos negocio. Y eso es algo sumamente delicado lo que está sucediendo actualmente. De cara a la prevención del lavado de activos, yo entiendo que en el sector no financiero necesitamos fortalecer el sector, capacitar aún más el sector. Necesitamos que los sujetos obligados no financieros entiendan los riesgos, que nosotros asumimos cuando hacemos negocio de una manera poco ética y responsable. Entonces, yo diría que en nuestro país el principal reto ha sido eso. Yo entiendo que ahora se va a dinamizar mucho los movimientos de cumplir con las obligaciones que tienen los sujetos obligados, valga la redundancia, debido a que hay mucho temor. Hay mucho temor en el sector por la cantidad de empresarios y de sociedades que se van a ver envueltas en esto. Y yo creo que en el sector no financiero, lo que va a suceder de ahora en adelante, si es que las autoridades empiezan a recabar información, porque, por ejemplo, si nos vamos al caso de la operación Antipulpo, creo que se llama la operación, la misma el mismo Ministerio Público empezará y se verá en la obligación de requerir información como medio de prueba. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a verificar los movimientos financieros, los movimientos que se han hecho en la banca y los movimientos que se han hecho en el comercio también. Así que yo espero y creo que esto es un muy buen momento para que de cara al sector no financiero nosotros pongamos de nuestra parte para que el combate al lavado de activos y a los delitos precedentes, que en este caso la corrupción, sea un hecho en nuestro país. Basada Mira, en esa digamos, ese detalle, ese resumen que tú haces de este recorrido que ha tenido la ley, el supervisor del sector no financiero es la Dirección de Impuestos Internos, es así, el regulador, ¿verdad? Así es, Es así así. es. Y me surgen dos preguntas para los dos. Y la primera es los sujetos obligados, o sea, las personas que están en la obligatoriedad por la ley de remitir información de operaciones sospechosas. Tienen que enviarla a la DGI o a la Unidad de Análisis Financiero, a la UAF. Esa es una pregunta para los dos. Y la siguiente pregunta es, la ley tipifica muy bien cuáles son las personas políticamente expuestas, o sea, aquellas personas que tienen relación directa con el Estado y le establece limitaciones y le establece responsabilidades. Yo quisiera que ambos me respondieran esas dos preguntas. ¿A quién reportan? ¿A la DGI
¿verdad? Y las personas políticamente expuestas, cómo se detectan, cómo se supervisan, a quién deben declararle y todo lo que acompaña este procedimiento. Paola. Bueno, en Paola, cuanto por a favor. en cuanto a los reportes de operaciones sospechosas, la ley dice que son confidenciales y que se reportan a la unidad de análisis financiero. Lo que se envía al regulador, tanto en el caso de los sujetos obligados no financieros a la Dirección General de Impuestos Internos, como los demás sujetos obligados a su respectivo regulador, es un informe estadístico, un reporte de la cantidad de reportes de operaciones sospechosas que se emitieron en el mes. Ahora bien, no se manda el detalle del reporte. Ese detalle solamente se maneja junto a la unidad de análisis financiero. Entonces, la importancia de los reportes de operaciones sospechosas, y algo que me llamaba la atención, que leí en un artículo que escribió un querido amigo especialista en prevención de lavado, que él decía que le llamaba la atención como en la acusación, o sea, aunque los reportes de operaciones sospechosas no se pueden utilizar como un medio de prueba, realmente hubo información valiosa de los reportes, de los ROS, de los reportes de operaciones sospechosas para este procedimiento, o sea, para este caso que está viendo ahora mismo. Y eso es importantísimo porque esa es la única parte que nosotros como sujeto obligado podemos hacer, porque al final la información que nosotros enviamos a la UAF es la información que la UAF, Comunidad de Inteligencia, prepara y remite al Ministerio Público para que acuse formalmente. Y para que en virtud de esa acusación ellos empiecen a recabar pruebas que sí son fundamento para utilizar en el proceso penal que se lleva por los tribunales de la República. En cuanto a la segunda pregunta, no sé si Roberto quieres contestarla. No, De adelante, los yo, PEPs. si te parece, Ok. comenta Y un con poco y yo relación a las luego. Ok, entonces, con relación a las personas políticamente expuestas, la ley determina que los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, tienen que identificar a las personas expuestas políticamente con las que hacen negocio. La ley define claramente quiénes son las personas políticamente expuestas. Te desglosa quiénes son, pero básicamente te las resume en que cualquier persona que esté sujeto a hacer una declaración jurada de bienes es un PEP y que un PEP es una persona, se califica como persona políticamente expuesta las personas que han ocupado esas posiciones desde los últimos 3 años. Además, sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad. Entonces, es un reto para el sector, para todos los sujetos obligados, la identificación de personas políticamente expuestas, porque en República Dominicana no existe una base de datos, vamos a decir, universal, que recoja todos los PEPs. Y evidentemente eso es uno de los pilares centrales de la prevención del lavado de activos, considerando que la ley dice que las personas políticamente expuestas son consideradas de alto riesgo y que debe de aplicársele una debida diligencia ampliada. O sea, las debidas diligencias a ese sector en específico tiene que hacerse con más detenimiento, desmenuzarlo más y aplicar medidas para realmente conocer el origen de los fondos de esa persona y que todo eso quede debidamente documentado. También en los reportes que se remiten al regulador hay que determinar la cantidad de personas políticamente expuestas que tenemos en nuestra cartera. Entonces, Roberto, no sé si quieres agregar algo más. Dice Roberto. Excelente, excelente, Paula. Mira, yo quisiera sobre esto precisar, sobre esta intervención bastante detallada, que no solamente el reporte de operación sospechosa será un elemento que robustecerá la investigación, también hay un aspecto de cooperación de las autoridades donde la autoridad, si determina por diversas razones que usted estuvo involucrado o quizás a través de su supervisor, hace un sondeo con todos sus supervisados de si realizó operaciones con personas que hoy en día están siendo investigadas, eso también va a robustecer la investigación. Y claro, yo esperaría que esas solicitudes de cooperación que se hacen es como que, mire, hemos determinado por un tema de emisiones de póliza que usted fue el corredor de seguro que estuvo intermediando estas operaciones. Necesitamos, por favor, que nos envíe todas las transacciones, la debida diligencia, etcétera, etcétera, del cliente tal. Yo esperaría que en esas solicitudes
surjan evaluaciones de posibles debilidades en sujeto obligado que generen sanciones administrativas, algo del cual hemos sido ya muy criticados y yo creo que también es parte de lo que deberíamos de comenzar a hacer. Durante mucho tiempo, ya estamos en el 2020 terminando, y desde agosto de 2017 estamos en una etapa todavía de educación. Yo creo que ya esa etapa debemos irla cerrando. Educar al que tiene sentido, pero ya tenemos que ir, yo creo que apretando el chucho, como decía mi abuelita. Entonces, para aquellos que incumplan, pues tenerle su multa ya determinada. Con el tema de los PEPs, en definitiva, un PEP no tiene nada de malo como cliente, simplemente va a ser siempre un cliente de alto riesgo, porque usted es susceptible de que el dinero que está trayendo es muy probable, o es más probable que en el resto de los clientes, que ese dinero que usted está trayendo sea producto de un acto de corrupción, de una defraudación al Estado, de sacar fondos del erario público, etc. Y bueno, para eso yo tengo que tener especial atención. Y por eso se consideran todos clientes de alto riesgo. Son clientes que de hecho hay instrucciones específicas, no de reportarlos, como ocurre por ejemplo en el sector financiero, que sí hay necesidad de realizar un reporte especial, pero de que el expediente tenga un procedimiento. Son clientes especiales. Como clientes especiales tienen procedimientos especializados, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay que cuidarse un poquito más. Realmente es un reto enorme, sobre todo en épocas como esta, donde hay cambios de gobierno, porque todo el que estaba pasa a ser un PEP durante 3 años y ahora se crea una nueva base de PEP bastante importante. La definición de PEP sí, establece de que deben de realizar declaraciones juradas de patrimonio. Si usted busca eso en el reglamento, son como 35 acápites. Nosotros hicimos un análisis aquí en la firma hace unos años, y esos 34 o 35 acápites se dividen en más de 800 posiciones. Así que imagínese usted, estamos hablando allí de miles de nombres que surgen de manera directa y a veces indirectas. ¿Okay? Entonces, el reto es importante. Siempre ha habido una situación de que no hay una base de datos oficial, pero el principal esfuerzo es preguntarle si es un PEP. Y claramente, esto es un país pequeño donde las posiciones más críticas se conocen, quizá buscarlo en internet. Gracias, el Estado ha sido hasta cierto punto un poco transparente en que no está todo en un mismo lugar, pero cada ministerio, cada dirección muchas tienen sus nóminas publicadas, también en Contraloría se encuentran información. O sea que si usted se pone un poquito creativo en Google, tanto como lo hace en Instagram para buscar algo específico, puede encontrar allí la información tan fácil como hacer una investigación de alguno, dos o tres búsquedas, ¿sí? En la mayoría de casos. Explicado. El tema ahí, quiero agregar algo, ciertamente, como dice Roberto, y hoy hablamos de eso en una reunión con una entidad financiera, del tema de los PEPs, que al final sí, el tema de identificar a la persona que está ostentando el cargo es sencillo, pero cuando la ley ya te habla de tú identificar a los familiares, se complica un poco más la situación, porque la ley te dice... Y en la práctica se ve que básicamente el tema no es, o sea, para mí el riesgo mayor ni siquiera está en el mismo PEP, porque al final esas personas, el que está haciendo algo mal hecho, el que está utilizando de manera inadecuada los fondos del Estado, por lo regular no va a hacer la operación a su nombre. Entonces, siempre va a utilizar personas que están a su alrededor y esa es la parte más compleja. Pero al final yo entiendo que el Estado tiene los mecanismos para, vamos a decir, proveer esa lista. Se ha hablado en muchísimas ocasiones, sí, que la van a hacer, pero no, la lista no termina de salir porque al final cuando la persona hace la declaración jurada de bienes, tiene que poner quiénes son sus familiares. Y si no lo pone, entonces simplemente es cuestión de modificar el formato de esa declaración que tienen que llenar, de forma tal que pueda retroalimentar el sistema, vamos a decirlo, de cara a la prevención.
Y una cosa importante que quiero hacer no quiero dejar pasar la oportunidad de decir, es que el lavado de activos tiene dos caras. El lavado de activos tiene una cara administrativa y tiene una cara penal. La cara penal es, vamos a decirlo así, la parte objetiva del lavado de activos, que la ley claramente te dice que una persona que a sabiendas, o sea, una persona que convierta, ustedes saben que el lavado es un proceso, una técnica, un proceso mediante el cual se convierte fondos que provienen de un delito precedente, de un ilícito, para convertirlo en algo lícito. Eso se utiliza mediante varios mecanismos, sociedades comerciales, que es lo más utilizado, también se utilizan mucho operaciones en el sector, bueno, hay muchísimas maneras, yo creo que no vamos a entrar en ese tecnicismo ahora. Sin embargo, hay una parte administrativa, que es la que recae sobre los sujetos obligados, que es la obligación que tienen esas personas de conocer. Y a mí una de las definiciones que más me gusta de esto es que te dice que en nuestro ordenamiento jurídico el lavado de activos desde el punto de vista legal tiene dos puntos de cómo verlo. Desde el punto de vista objetivo, que es basada en que la persona que comete el delito tiene conocimiento de lo que está haciendo, y desde un punto de vista subjetivo, que es la obligación que tiene esa persona de conocer, o la ignorancia deliberada. O sea, yo tengo la responsabilidad de hacer debida diligencia, de conocer quién es mi cliente, pero yo mejor prefiero no saberlo. Entonces, desde el punto de vista de la tipicidad del lavado de activos en la ley 155/17, eso está claramente establecido y se establecen cuáles son las penas. Y lo lamentable de esto es que, así como decía Roberto ahorita, eso no solamente va a derivar en muchas sanciones económicas desde el punto de vista administrativo, sino que también que puede derivar en sanciones penales para esos sujetos obligados también. Entonces, es importantísimo ahora que todo el sector que es sujeto obligado, a partir de este momento, entendamos, asumamos nuestro rol y nos comprometamos con esta lucha, que no es solamente de las autoridades, sino también que nosotros tenemos una obligación de detectar, de mitigar y de, en sentido general, prevenir el lavado de activos. La atención el hecho de que, por ejemplo, atletas, en el caso, bueno, eso es público, en el caso de Sammy Sosa, a nadie le va a llamar la atención que un atleta, un pelotero que fue exitoso en las grandes ligas y luego se asesoró, esté, digamos, señalado, porque no ha sido acusado, tengo entendido, ¿verdad? Esté señalado. ¿Cómo descubrir estas cosas? Porque que un atleta, cualquiera que sea, y en cualquier ámbito del deporte, que haya ganado mucho dinero, no les sorprende a nadie, ni le llama la atención a nadie que pueda manejar y solicitar préstamo de 10 millones de dólares. O sea, esto es un tema que se desarrolla la percepción, o qué hay que hacer en ese caso, porque también toda la culpa no es para, ¿verdad? Yo no quiero justificar a nadie, pero una persona que tiene 100 y pico de millones de dólares, no hay necesidad, como, ¿verdad?, que uno despierte a sospecha. ¿Qué tú me dices, Roberto, de eso? Bueno, Paola, la abogada, debería de ser quien opine sobre ese aspecto, pero a grandes rasgos, se supone que el Ministerio Público, y aquí estamos asumiendo, ¿verdad?, que real y efectivamente hay información allí de análisis que durante la investigación dieron al traste de que esas transacciones, porque la recolección de todos esos datos financieros, la interconexión de operaciones, los documentos que pudieran aparecer, la creación de empresas, el uso de esas empresas en diferentes contratos, pues llevarán allí a que esa investigación se vaya robusteciendo y se vayan conectando los puntos. La posibilidad de que la transacción sea lícita o no, o esté real y efectivamente o no vinculada al proceso de lavado de activos, pues entiendo que será parte del proceso que se debe agotar ahora con estos casos que se están abriendo en la transacción, en esta investigación antipulpo. Pero bueno, yo creo que la abogada tendrá mucho más detalle que dar en ese sentido. No, pero sumamente válida solamente voy a decir algo porque sé que tengo el tiempo encima. No sé si tenemos el tiempo ahora, encima. Clara.
Sí, bueno, para pasar a los delitos precedentes, Ujú. ¿verdad? Que la corrupción, la evasión fiscal es un delito precedente que está tipificado en la ley, ¿verdad? Y entonces ir a lo que es la ley de extinción de dominio, que en ambas veces que lo he tenido a los dos aquí en Econométrica, los dos mencionaron que una parte consustancial a la ley de lavado de activos era la ley de extinción de dominio. Una pieza que se introdujo al Congreso Nacional en la pasada administración, ¿verdad? En la pasada administración gubernamental, y que fue vista y leída y aprobada por el Senado de la República y no se promulgó, es lo que tengo entendido. ¿Qué busca esa ley? ¿Qué busca esa ley para ir educando y formando a nuestra audiencia? Porque yo como neófita, una persona que no tiene la profundidad en el conocimiento de los mecanismos antilavado de activos como ustedes, tengo entendido que si esa ley, sin esa ley no habrá decomiso de bienes. O sea, es una ley que, digamos, le faculta al Ministerio Público o al ente acusador poder apropiarse de los bienes que son objeto del ilícito. ¿Qué ustedes me pueden decir? ¿Qué ha pasado con esa ley? Bueno, actualmente esa ley fue ya aprobada por el Senado. Lo que pasa es que el Congreso lo compone el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados todavía no ha conocido ese proyecto de ley. Y yo entiendo que eso es un perfect timing, ¿verdad? Como dicen los gringos, para poder hacer esa revisión integral de esta muy debatida ley de extinción de dominio, que lo que pretende es el decomiso de aquellas bienes, tanto muebles como inmuebles, que provengan, perdón, de actividades ilícitas. Y de alguna manera u otra, lo que se pretende es que las personas, ustedes saben que el decomiso actualmente en República Dominicana, cuando una persona cumple condena, de alguna manera u otra, eso pasa nueva vez a propiedad de esa persona. Y hay algo importante con lo que decían, lo que comentaba ahorita Roberto, de lo que es el lavado. O sea, el lavado en sentido general, estamos hablando de que la complejidad del lavado, especialmente cuando está su última etapa, que es el de la integración, es de cómo usted se ha juntado tu patrimonio que proviene de fuente ilícita de tu patrimonio que viene de fuente lícita. O sea, cómo tú sacas, cómo tú vas a entresacar lo precioso de lo vil, como dice para utilizar un término bíblico ahí. Es un tema delicado y de hecho la ley de extinción de dominio, que lo que pretende es eso, básicamente sancionar la criminalidad, quitándole ese derecho de propiedad de esos inmuebles que han sido adquiridos de forma ilícita. Es una manera de no premiar, ¿verdad? Una persona que haya sido condenada, que haya cumplido condena y que no se quede con esa propiedad, sino que eso pase a ser del Estado. Los mecanismos que utiliza este proyecto de ley han sido muy debatidos, por así decirlo. Yo no quiero entrar en tecnicismos ahí, me encantaría que fuera un penalista que abordara esa parte, porque desde el punto de vista jurídico ha tenido muchos debates, porque aparentemente el procedimiento, como está diseñado en la ley, es un procedimiento autónomo, es un procedimiento aparte. Entonces, se podría dar el caso de que los bienes que se persiga el decomiso sean bienes que aún no hayan sido debidamente identificados como de procedencia ilícita. Es un tema complejo, pero como está en proyecto, entiendo que la Cámara de Diputados hará las enmiendas del lugar. Tengo entendido que debería darle prioridad ahora, especialmente en esta etapa que estamos como país y las persecuciones que se están realizando en este momento, pero ustedes saben que la Cámara de Diputados ahora mismo está desempolvando muchos proyectos de ley que estaban en el olvido. Entre ellos, e importantísimo esto aquí, ya que hablamos del tema de los delitos precedentes, es el proyecto del Código Penal, que sí sé que lo están trabajando actualmente. Porque la gente, cuando piensa en el Código Penal, la gente cree que nada más el aborto y que por el aborto no se aprueba el Código Penal, pero en el marco de la prevención del lavado de activos per se,
Nosotros tenemos muchos delitos precedentes que fueron incluidos en esta nueva legislación del 2017, sin embargo, no están tipificados en ningún lado. Por ejemplo, el testaferrato no está tipificado. El sicariato no está tipificado. O sea, la ley te dice que es un delito precedente, pero ¿dónde está tipificado? Entonces, para que exista el delito, para que exista el lavado de activos, necesita existir el delito precedente. Entonces, Entiendo. ahí tenemos uno de los Sí. temas importantísimos. Entiendo. Vamos a darle la oportunidad a Roberto para ya con esto y sus conclusiones, porque ustedes saben que el tiempo en televisión es limitado. En 2 minutos, Roberto, el tema de la ley de extinción de dominio tan importante para este proceso, y Paola ya 2 minutos o 1, ya tú creo que ya te toca solamente 1 para concluir. Roberto. Sí, cómo no. Bueno, el decomiso tal cual como lo establece, como usted lo menciona, es ya una figura que está establecida en la ley 155, en su artículo 20 y algo. Eh, pero está establecido para la persona condenada. Y no solamente está establecido por la persona condenada, sino que está ordenado para el valor de los bienes que son producto o de instrumento del delito. El decomiso, la extinción de dominio. Como hoy ya sabemos, a principio de año el Senado lo aprobó y de hecho se ha considerado una pieza fundamental, y yo también la considero, contra la corrupción y las actividades ilícitas en general. Mi punto de vista es que es la pata que le falta a la mesa en este sistema para que se perfeccione, sobre todo para usarse en los casos complejos que podrían ser vinculados al narcotráfico y la corrupción. ¿Cuál es la idea que subyace allí en esta ley? No utilizar las respuestas tradicionales que se han utilizado en este tipo de delitos que producen una riqueza enorme, que es la pena privativa de libertad y la multa, los cuales no han sido muy eficaces. Ahí está la historia contra el crimen organizado. Entonces, el complemento esencial es actuar contra los bienes. Miren que el proceso penal siempre se dirige hacia la sanción del delito y no tanto a la recuperación de los activos. Yo recientemente en una entrevista y luego en las redes diciendo, la consigna, señores, deben de ser, déjenlo libre, pero pobres. El crimen no debe de pagar. Entonces, lo que vemos en muchos casos es que los procesos inician, se traban, hay amarres, X, Y, o las personas cumplen una condena y cuando salen de la cárcel, la persona continúa. Entonces, las leyes como la extinción de dominio tratan de corregir este proceso. Adquiere una especial importancia, estoy de acuerdo, como dice Paola, en estos momentos. Haberlo tenido hubiese sido un instrumento importantísimo, sobre todo considerando que los montos involucrados de los casos que se están hablando son suficientes para desarrollar cualquier obra o infraestructura de gran mejoramiento social que necesitamos hoy, no en 5 o 6 años cuando termine el proceso. Entonces, de alguna manera esto corrige limitaciones que estos procesos penales parece que no alcanza para lo que tiene que ver con la recuperación de los bienes, que es hacia donde tenemos que ir. El proceso penal inicia, pero no hay un fallo a favor del Estado. ¿Qué pasa con los bienes entonces aquí? Exacto. Bueno, la consigna situaciones donde el bien jurídico de Roberto sí. es déjenlo libre, pero pobre. Paola, en medio minuto tu mensaje ya. Yo creo que con eso que dijo Roberto es más que suficiente. Me encantó esa frase, déjenlo libre pero pobre. Eso está épico. Épico. Bueno, le doy las gracias. Creo que debo comprometerlo. Martínez Brito no pudo conectarse porque está en una audiencia, se comunicó con el máster, pero yo creo que en la segunda parte, esto tiene necesariamente que tener una segunda parte. O sea que desde hoy Paola y Roberto Mella están comprometidos con Econométrica a volver al programa. Muchísimas gracias por ese apoyo y ese aporte que siempre cuento con él.
Muchísimas gracias y buenas tardes. A ustedes, amigos de las redes sociales, muchísimas gracias por el favor de su audiencia. Ha sido un programa sin desperdicio, que si usted no lo alcanzó a ver de manera íntegra, completa, lo puede ver en diferido en las plataformas del Nuevo Diario, ¿verdad? Y en nuestras redes sociales, @econométrica_rd. Ahí vimos una consigna, déjenlo libre, pero pobre, pero para eso hay que aprobar la ley de extinción de dominio. Cero debate, menos debate y más proactividad, porque el delito no tendrá conclusión ni tendrá buen término si no tiene una ley que le despoje y le restituya a la sociedad por el daño económico hecho. Nosotros nos vemos el martes, si Dios lo permite. Muchísimas gracias y hasta luego. Caliente,